cuarto día comenzó con mal clima, así que aprovechamos para aprender sobre el uso de drones y las diferentes técnicas que se utilizan para obtener información del relieve. A manera de ejemplo, los participantes crearon con arena y pequeñas piedras un modelo de lo que sería el entorno de un glaciar, además de probar las capacidades de la cámara térmica del dron empleado para la demostración. ¿Voy a pasar el control? Ya. Está bueno. Un poco más abajo. Pero mueven el gimbal de ahí. ¿Cuál? La perillita. Sí, tú puedes moverlo de ahí. La cámara. Sí, no sé, sí. Sí, muy calibration, sí. Estuve participando principalmente en el proyecto de geomorfología. Trabajamos en este caso con drones o vehículos aéreos no tripulados. Tomamos fotografías haciendo transectas lineales para y que esas fotografías tengan cierta superposición, para después con eso poder generar mosaicos de las fotos, que lo que sería un mosaico es la unión de esas fotografías, esas sucesivas fotos que se toman, para poder tener toda un área relevada con una mejor resolución de la que podemos obtener a partir de imágenes satelitales. Con este relevamiento fotogramétrico se pueden hacer lo que se conoce como modelos digitales de elevación del terreno. ¿Sí? Que eso lo que nos permite es poder tener información con valores de altitud del terreno y a partir de eso poder trabajar después en las computadoras haciendo perfiles, tomando alturas, longitudes y diferentes mediciones de área y altitud en las zonas relevadas. A little bit more, all right. Okay, so that's our frame. Okay, so let's take a picture there. Are you ready? Yeah. Okay. Okay, then we want like a 60% of overlap. Con la rudimentaria maqueta preparada, los profesores Cristina, Camilo y Rodrigo sacan fotografías del modelo en el suelo, para posteriormente unirlas y crear una imagen tridimensional. Okay. So those are all the pictures we took. You can look at them here. So it's just 18 images. And here we can see the GPS coordinate of each. Okay. So even we were moving a very small distance, the GPS kind of made a good job. The drone have a GPS inbuilt. So each picture comes with the coordinates it was taken. Also the drone records the direction in which the gimbal, the camera, was looking at. So all that helps the reconstruction. With the camera that the one Paul has, you can also go take pictures, but those pictures will have no coordinates associated to them. So you can create a 3D model, but it won't be attached to world reference coordinates. It won't have real coordinates. We have to fly all the way to where the rock was back in 2000. So we will need to cover a lot of rock terrain so that we can extend our model to areas that haven't changed since 2000. Por la tarde, como es lo habitual en Patagonia, paró el viento y salió el sol. Oportunidad que utilizamos para una excursión por las inmediaciones del campamento, deteniéndonos en las singularidades presentes en el lugar. So the sediment usually have structures like that, straight lines. Yo hago la parte, digamos, como más glaciológica, quizás menos llamativa, ¿no? La gente como que siempre tiene muchas ganas de ir al hielo, ir al glaciar, ir a todo eso y yo hay muchas veces que ni siquiera tengo por qué estar cerca para trabajar, entonces cuesta un poquito más a veces atraer a gente a estos proyectos, pero creo que ha sido muy interesante porque el glaciar está muy cerca de este área que ha sido recientemente deglaciada, el glaciar se retiró de aquí muy cerca, entonces
la conexión, digamos, que ves en el espacio entre esta área y el glaciar es tan cortita la transición que es muy fácil conectar lo que ves en el glaciar con lo que ves acá. Aparte el programa, como los primeros días estamos todos juntos y todos los profesores y profesoras más o menos vamos explicando nuestros puntos de vista diferentes, como que se tiene una visión muy integral. And they're really dynamic systems that you see here. There used to be this lake that would drain probably every couple of years, and now it's just a river system. And so they kind of like turn on and off depending on what the glacier is doing. We see all these shapes, and these are fossils. So are fossilized seashells. They are inoceramids. So that's the genus. There is thousands of them or hundreds of different species, but what is a fossil? Basically, especially the hard tissue of the body, the bones mostly in most animals, when they get trapped in sediments, the minerals that make your bone, calcium and all that stuff, it gets exchanged by another mineral that is part of the rock. So, and that replacement transforms the bone, or even soft parts can transform them in rock. El glaciar Grey es un excelente lugar para entender cómo el desprendimiento de témpanos de hielo afecta al retroceso de los glaciares y aprender a cómo monitorear de manera efectiva el desprendimiento de témpanos de hielo. Y eso es una de las grandes un poco incógnitas de la glaciología, que todavía no se sabe cómo modelar y cómo cambios en el clima o en la dinámica afectan el desprendimiento de témpanos de hielo, que uno de los factores clave en la dinámica de los glaciares, para poder saber cuánto va a retroceder el glaciar, a qué tasa, o los grandes glaciares de Antártica o de Groenlandia, para saber cuánto van a retroceder, qué tan rápido, cuánto eso va a subir el nivel del mar y otras cosas. El lugar donde estamos haciendo esta conversación estaba bajo el hielo hace pocos años, hace 5 años, 6 años, entonces aquí se ven todos los procesos de manera muy fresca, todos los procesos de la erosión del glaciar, de cómo cambia el paisaje en la medida que el glaciar retrocede y qué es lo que queda detrás en este valle glaciar. The river level right now, landscape evolved, which is Al recorrer los ríos cercanos al campamento, nos topamos con un fenómeno curioso. Las aguas de 2 brazos diferentes se reúnen en un torrente más grande, que tiene una doble tonalidad. Las aguas provenientes del Grey transportan gran cantidad de sedimentos, que le dan un color lechoso, mientras que las aguas que vienen de fuentes más filtradas tienen un color más transparente, dando origen a un río de 2 colores. Aprovechamos la oportunidad y Bri realiza una prueba de conductividad eléctrica con sal diluida para saber el nivel de descarga que tiene el torrente. Una medición que más adelante también realizarán los alumnos en los ríos que se forman sobre el glaciar. El agua está a 7. Sí. So we have this stream over here, and in order to be able to say how much water is moving through the system, how quickly it's moving, or like the discharge of the stream, we're able to do something that's called salt dilution dating. Era la piedra para que se mantuviera estable la bolsa.
cruzamos el río para alcanzar las terrazas de lo que alguna vez fue un lago al lado del glaciar y una cascada que se alimenta de las aguas provenientes del glaciar Pink. Aquí descansamos unos minutos y disfrutamos del paisaje. Regresamos al campamento para la cena y más tarde un grupo fue a revisar los equipos instalados el primer día. Al día siguiente los trabajos se centraron en la interacción con el glaciar, es decir, transitar y experimentar sobre la superficie congelada. Seguimos la misma ruta que hicimos para la instalación del segundo sismógrafo y así encontrar un punto de acceso seguro al glaciar. Es el día más esperado por todos y por eso afinar los detalles es fundamental para asegurar una jornada sin accidentes. All of them are inside of the ice, so they can support me in a better way. Okay. So, because sometimes when we are going up, sometimes we try to do this, and much better put everything, and maybe also with some, not like leaving the ice, but kind of like put it with kind of a strength, like confidence. Okay? And then going down the same. Just a little bit bend our knees, going down in front, like facing the downhill and separating our legs. Después de adecuarnos a los crampones y el hielo, nos desplazamos a una planicie para la siguiente instrucción. Uno de los instrumentos que se utilizarán para hacer estudios en el hielo es el Hoiker, que es en términos simples un taladro a vapor, que permite la instalación de balizas en el hielo. So we will put water in that pressure chamber. We will heat it up, and the chamber will start to warm up, and eventually will boil, and the pressure will start to rise. And when the pressure reach a given threshold, a safe threshold, the cap
will start to release the pressure. Here, you need to get on the ground because you need to make sure to put the lighter very next to where the propane comes out, because otherwise too much propane accumulates in this chamber, and when you light it, it will go like boom, and you can lose your eyebrows and lashes, and not good. So now, it's enough. To protect it from the wind, we will use the tarp. The water, I forgot the water, very important. So now I can open this, and the vapor will go through the hose and to the tip. And you can start making a hole. So the trick is to try to put the hose straight and let the weight of the tip tell you what is the vertical, and then you follow that line. So you hold it from the hose and just let it go slowly down. And it will go faster when the pressure is high, and it will go slower when the pressure drops. Now that we have very little water inside, the pressure drops quicker than when you have more water. Los orificios creados por el Hoiker también son útiles para instalar antenas GPS de alta precisión y así obtener datos como la velocidad con que el glaciar se desplaza durante un lapso de tiempo. Ya no avanza, ¿verdad? No, creo que no. La cara esa All the way down, all the way down. Yeah. It's a very satisfying sound. So we start, we bring fast. Luego de practicar con el Hoiker, nos desplazamos hacia una zona con paredes de hielo y en el camino nos detenemos en una formación denominada molino glaciar o Mulan. Es una cascada generada por un desagüe en la superficie glaciar y se origina entre las grietas. El agua que proviene del deshielo superficial, producto de la radiación solar y otros factores, es más densa y pesada y va agrandando las grietas, además de hacerlas más profundas. Mulan is a place where water goes into the glacier and most likely reach all the way to the bed. Okay. Today we have a Snickers bar. If the glacier goes through a convex surface like that, it will form crevasses, surface crevasses, like V-shaped crevasses. Okay. And if the glacier then flows again into a flat and maybe then into an area that is concave like this, it will form basal crevasses. Okay? Caminamos unos metros hacia el centro del masivo campo de hielo, donde el relieve se torna más abrupto en altura. Y ahí además, como yo sé que no lo hace con mala intención. Pero Biden lo está haciendo bien. Está piloteando I like practice. De la derecha independentista catalana. Asegurados por cuerdas y con el equipo apropiado, aprenderemos a trepar con piolets de escalada y la punta de los crampones.
Dale un poquito de cuerda. Un poquito nomás. ¡Muy despacito! Ahora regresamos a la superficie más plana del campo de hielo para la instrucción sobre el uso de un radar de penetración terrestre o GPR. Con él se pueden detectar estructuras bajo el hielo como agua o rocas, además de conocer qué tan gruesa es la capa de hielo. There's two main uses. Ice thickness, that Kira said. For that we use GPR with very long wavelengths, and that frequencies of 20 megahertz, 10 megahertz. The other use is to see the structure inside the ice, like finding water inside the ice, or finding in snow. You can find seasonal layers of snow deposition with GPR. Desplegadas sobre el hielo, las largas antenas transmisoras y receptoras entregarán información sobre el grosor del glaciar, que más tarde servirá para los análisis. Esta tiene una serie de marquitas ahí. Hay una que es más grande. Esta está arriba, entonces la pones mirando para arriba, encaja y giras alrededor hasta que esté como un tiro. It goes here. And I have a screwdriver in my backpack. Aquí abres la aplicación que se llama capturador. There is not a very big reflector, and that could be because the ice is quite wet. We are too close to the front, so there is a lot of water before the bedrock. Okay, so and the signal doesn't go through water. That there seems to be something around 120 meters or 110. So that the spike there is a bit bigger than the rest. Fue una jornada intensa con muchos aprendizajes e información. Nos acercamos rápidamente al final de la primera semana de campamento, con un cierre que nos hará reflexionar.